compañera Melina, estuvo Aura también visitando a las chicas de Lo Creas o No, Stephanie también. Entonces hemos tratado de generar espacios donde la salud mental genere un café, donde la salud mental sea algo de lo que nos ocupemos, ¿no? Sí. Y entonces de alguna manera así está entendido. No es extraño para la psicología este indicador, este síntoma. Se atiende, tiene tratamiento y es de lo que nos alejamos con una serie de distorsiones que hemos visto y que están sufriendo una evolución. Creo que Amazonas, así como cuando hablamos de resiliencia, hemos tenido una situación difícil, pero que está sirviendo para desarrollar una capacidad para tener conversaciones sinceras de lo que es la salud mental, crear espacios sinceros de lo que es la salud mental, y nos estamos haciendo corresponsables, ¿ok? O sea, he visto en Puerto Ayacucho que hay, oye, yo tengo algo que hacer con este tema, tema no parece ser algo con lo que yo solamente tengo que señalar, sino como que yo tengo que hacer algo con esto. Y además no ve de razas, no ve de ningún tipo de forma de ser, ¿no? Sino que me puede tocar la puerta. Sí. Y es la sorpresa de muchos grupos familiares cuando creí que el suicidio no iba a estar en mi familia, porque instalamos varias herramientas y hasta el momento creímos que lo habíamos hecho bien y pasa esto, ¿qué pasó? Entonces hay cosas que buscar entender, hay que ponerse más al lado de los trastornos mentales, conocerlos, saber que, yo tengo esto. El poner nombre da un buen punto de partida. Sí. Y aceptar si eres diagnosticado con algo, porque ese es otro de los tabú que hay. Sí. Exacto. Sí. Ajá. Ahora para la criminología o criminalística, ese concepto y eso que abarca. Bien, hablemos un poco desde el punto de vista de la criminología, ¿no? Vamos a primero explicar algo sobre qué es criminología y qué es criminalística. Cuando hablamos de criminalística, es una ciencia fáctica que se encarga del dónde, cómo, cuándo y quién del delito, ¿no? Aplica las investigaciones, recolecta las escenas, las evidencias y los indicios para poder descubrir la verdad de lo que sucedió allí. Cuando hablamos de criminología, es una ciencia multidisciplinaria que se encarga del estudio del delincuente, ¿no? El estudio del delincuente, ¿de qué forma? Estudiar de manera psicoemocional vista. En el 2010 mi abuela se suicidó y soy, ser viviente, chamo, adolescente, no sabía por qué lo hacía. Entonces eso me llamó la atención y me asumó el compromiso de trabajar en pro de la prevención de este fenómeno social. Emilio Durkheim, uno de los grandes padres de la criminología, define el suicidio como el acto deliberado de una persona de quitarse la vida, ¿no? Pero Emilio Durkheim también explica en su tratado del suicidio que esa acción la ejecuta no carecer de empatía y no prestar atención a los trastornos mentales que se está viviendo hoy en día. Una persona que decide suicidarse es porque está desconectada. Yo siempre traigo a colación el monólogo de Facundo Cabral cuando dice: no estás deprimido, solo estás distraído. Distraído de la vida que te puebla, de los mares, los delfines, la poesía, la música. Yo venía con el agua, yo voy porque voy. Y entonces tenía dos opciones, porque los seres humanos tenemos dos opciones. O vivir bajo la esperanza de creer que todo va a salir bien, o vivir bajo la incertidumbre de que todo viene mal. Yo me monté en la moto y dije, bueno, chévere, este aguacerito me lo voy a disfrutar. Y yo me disfruté mi proceso al llegar acá, bajo el agua, mojado, pero en maquillaje. Tenemos el fenómeno, es como cuando el fenómeno de la delincuencia. Los adolescentes, delincuencia juvenil en su momento, delincuencia juvenil, teníamos la logna, no, pero es que el adolescente no está capacitado para tener este tipo de acciones delictivas. Y se nos presentaron adolescentes con homicidios, con suicidios, con secuestros y violaciones. Entonces algo así está pasando, estamos maquillando la ideación suicida con ese muchacho está manipulando, ese muchacho no lo está haciendo, y estamos descuidando a los adolescentes. Como padres, madres y cuidadores no nos estamos sentando a preguntarle a nuestros chamos ¿cómo estás? Están esquivando ese tema, como el tema del sexo, lo están esquivando. Esos son dos temas que los papás no quieren tocar. ¿En qué otros factores están fallando las familias? Ok, sí, bueno, esto no es unilateral, son muchos factores, no podríamos decir que la familia viene a ser el responsable, hay factores inclusive ambientales, situaciones de pérdidas o situaciones emocionales las que pudieran de repente agregarse a este riesgo, pero estamos hablando de que en situaciones de edades adultas también la pérdida de vivienda, la soledad, las enfermedades terminales pudieran acumularse a la serie de factores. Entonces hay una cadena de factores, primero para entender esto como
como no una única dirección. La familia siempre, creo que a pesar de sus antecedentes y su historial, hacen algún esfuerzo, tal vez no el mismo, cuando presente se generan situaciones que pudieran contribuir a situaciones a nivel emocional y psicológico de nuestros niños, si estamos hablando de ese primer núcleo que se vive como seres humanos, sino que pues justamente a veces esta ausencia hace esta infancia difícil, esta infancia complicada que me predispone justamente a factores de riesgo, ¿no? Estamos hablando de que ciertamente hay factores de protección y también tenemos factores de riesgo. Tal vez atendemos como base de la cuestión, que el suicidio no es aislado. Justamente a veces lo relacionamos con los trastornos mentales de depresión, sobre todo del estado de ánimo, trastornos obsesivos compulsivos o problemas psiquiátricos, como se ha explicado. Pero sí, que pudieran generar algunas situaciones, ¿no? Ciertamente nunca ha sido, actuando empáticamente, nunca ha sido fácil. Terminamos desmenuzando el hecho de que si hablas más de eso, entonces lo promueves, lo incitas, ¿no? O sea, eso va a ser una cosa que justamente estamos resignificando, o que de pronto no, es que tú no creo que realmente quieras hacerlo, o sea, o de repente piensa en tu familia, son frases que a veces han sido como una forma, bueno, debe ser el apoyo que debo dar, pero que no han sido del todo saludables y que ya la gente está entendiendo que no es débil al tener una situación como esta, sino que tenemos que naturalizar las situaciones de que si algo pasa con mis emociones, si algo pasa con mi salud mental, darme el espacio, ¿no? Y poder buscar esa primera línea, que es la red de apoyo familiar tal vez, pero ¿por qué no llegar hasta un especialista? Nosotros día a día luchamos por hacer de nuestra práctica algo confidencial, y es importante que las personas lo sepan. O sea, ¿qué tal si saben? Justamente quien quiere respetar esa información está brazos teniendo el mismo control. O inclusive nosotros también hablábamos un poco de esas alertas que tenemos que tomar como personas. Sí, a veces esos cambios bruscos en el estado de ánimo, o de repente esas decisiones repentinas, o alguna presunción del agregado de una sustancia como alcohol, como drogas, nos hablan un poco, y que a veces el decir, oye, mira, me llama mucho la atención esta conducta que estás teniendo, abre una puerta un poco para, hablemos naturalmente de esto, estoy dispuesto a hablar de esto, dispuesta. Entonces, es una cadena de cosas por las que tenemos que pasar, y que en un transporte público alguien te confía una situación, entonces realmente nosotros tenemos en diferentes ocasiones oportunidades para poder atender este tipo de cosas. Sí. Muy bien. Y a nivel de la parte de la criminología, hay familias que pueden ser tóxicas, así como se ha hablado de amistades. Hay familias que pueden ser, y que la amiga tóxica, y es esa que más bien como que te está en Fundairus, trabajando con adolescentes. En el 2022 Fundairus llevó la bandera de la campaña Yo Elijo Vivir, y fue producto a ese fenómeno social que se disparó en el 2022 con los adolescentes teniendo esas acciones. Efectivamente sí hay familias que generan el trauma o la ideación suicida en los adolescentes. Yo siempre digo en las terapias que todos los árboles se podan, ¿sí? Y si tu familia, hay un integrante de la familia que te está generando ese factor de riesgo, lo está potencializando, es bueno y necesario que tomes una distancia por un tiempo, hasta que esa persona, cuando esté adulta, porque en la familia es donde se va a trabajar la autoestima del chamo, ¿sí? Mi grupo de pertenencia, que es el primer grupo donde voy a interactuar con esos grupos sanguíneos, me tiene que potencializar la autoestima para cuando yo vaya a mi grupo de referencia, yo poder saber quién soy, yo poder tener un buen manejo de emociones, un buen manejo, y poder tomar decisiones bastante positivas o lógicas como tal, ¿no? Sin embargo, como dice la compañera, hay grupos familiares producto a otros factores ambientales que se da en Colombia. Tengo 4 años que no lo veo, entonces voy a una reunión de padres, madres, representantes, mis amigos van con su mamá y su papá, yo soy el único que no va. Entonces, ese tipo de cosas crea en el adolescente un trastorno, ¿sabes? Como una frustración que se termina convirtiendo en trastorno. Y cuando tú escuchas en terapias adolescentes que te dicen que si ellos se quitan la vida nadie los va a extrañar, o ellos no sirven para nada, es algo que te llama poderosamente la atención. Y desde ese punto de vista quiero agradecer al doctor Rafael Aguirre por la oportunidad que me dio adolescente. Y tengo otro máster en motivación al logro, y tengo uno en manejo de emociones. Entonces
es producto de lo que dije en un principio. O sea, a mí me tocó ese fenómeno. Ese fenómeno tocó la puerta de mi familia. Sí. Y entonces, en el proceso de la criminología, fui estudiando, fui dotándome de estrategias para poder rehabilitar a ese individuo que transgredió la ley. Dije, bueno, ¿por qué no aportar algo a la sociedad desde el punto de vista positivo en la prevención del suicidio? Y siempre en estos espacios, Elías quiso morir, pidió morir. Ideación suicida, le pidió al Señor que le quitara la vida, el cual el Señor le dijo: Elías, levántate y come. Y le mandó los ángeles para que lo sirvieran. Esto nos va a entender a nosotros desde el punto de vista bíblico que todo en la vida pasa, ¿sí? Y que las emociones son emociones, no hay emociones ni buenas ni malas, ¿sí? ¿Sí? Las redes sociales, independientemente de que sea cualquier tipo de red social, bien sea radio, televisión, hay que acordar que aquí se aplica lo que decía Albert Bandura mediante el modelo de imitación. ¿Sí? Entonces yo quiero ser como el influencer, yo quiero imitar el comportamiento de ese influencer, dejando detrás mi esencia como persona, ¿quién soy yo? Dejando detrás quién es David Mérida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Decías una cuestión que no, yo estoy sin maquillaje porque es que lo hago yo, porque soy importante, todos somos importantes. Eso forma parte de lo que es el autocuidado. Y el decirme a mí mismo que yo soy importante, que yo valgo, que yo soy alguien en la vida, que yo me siento feliz con lo que tengo, eso le va a decir a mi programación neurolingüística que yo soy importante. Y eso va a contrarrestar la ideación suicida como tal. Debemos entender que ese modelo social que nos están vendiendo las redes sociales es algo efímero, ¿no? Es algo que es momentáneo, ¿no? Y que esas personas que pueden demostrar mediante una cámara que son felices, que lo tienen todo, no sabemos qué pasa detrás de cámara. No sabemos cómo está el sentimiento. Desde un punto de vista criminológico, que distorsiona la capacidad de discernir del adolescente por el tema de los juegos los videojuegos con contenidos bélicos. ¿Sabes? Ellos pierden lo que es la realidad de la ficción. Y entonces ahí estás distorsionando la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo. Entonces ahí estás potencializando esas conductas agresivas que van a repetir. ¿Por qué? Porque se aplica un condicionamiento operante para el niño, la niña y adolescente, y se está desarrollando una adicción a las redes sociales. Entonces, una adicción que va mucho más allá de la realidad que vivo yo a diario. ¿Por qué? Porque yo tengo la vida que quisiera vivir en lo virtual. Entonces, cuando se da ese choque con la realidad, con cualquier tipo de individuo que tenga esa adicción a... Desde el punto de vista de la psicología, esa cultura que está cambiando el yoísmo, yo primero, me parece que también es algo que lo fomentan las redes sociales. Sí, sin duda las redes siguen siendo parte de conducta humana, ¿no? Y cuando a través de las redes tú buscas fortalecer justamente esa identidad, es porque muchas veces estamos necesitando fortalecer esta área, pero hay una concentración importante de lo que es el parecer y la autoimagen que muchas veces al ser de este modo para los adolescentes se convierte en un factor de riesgo, porque justamente lo valioso permanece conmigo, parece ser importante lo que sea delgada o cuántos me gusta tenga o cuántos seguidores tengo. Entonces esto se convierte en una propuesta. De allí lo importante de ser corresponsables con cada cosa que haces para presentársela al mundo. Si tú tienes una ventana abierta tan grande como lo son las redes sociales, revisa un poco hasta dónde esto suma y hasta dónde no fortalece algunos antivalores inclusive que repercuten a nivel psicológico y a nivel emocional, como el acoso, ¿verdad? El acoso cibernético y todo esto del bullying. Va a representar o va a implicar una situación emocional que puede ser un factor de riesgo y que puede conllevar aquella persona que vive llorando todo el tiempo. Ahora bien, importante identificar en el caso de los familiares o un amigo o un compañero el cambio de conducta que esa persona tenga, ¿no? A lo que uno le denomina, uno como psicoterapeuta, los bajones emocionales. ¿Cada cuánto tiempo te dura ese bajón emocional? Porque está bien que tengas un bajón emocional, porque está bien no poder con todo, está bien sentirnos vulnerables en un momento de la vida. Lo que no está bien es quedarnos en esa vulnerabilidad. Debemos salir, debemos desarrollar la capacidad resiliente como tal. Entonces, identificar cualquier cambio de conducta que la persona haya tenido, ¿sí? La persona tiene una rutina diaria, tiene una forma de llevar su vida y de repente tuvo un bajón emocional de 1, 2, 3 días
yo considero que ya al cuarto día uno debería como que preocuparse, porque si es una persona que está totalmente activa, de repente no quiere hacer absolutamente nada, una persona que es totalmente tranquila y de repente sale una persona totalmente rumbera, los fines de semana sale a tomar, los fines de día de por medio tú lo ves en una licorería, y es una persona que no acostumbra a hacer eso, hacer contención. Dice que cuando tú eres contención, tú eres el tipo de persona que vas a brindar los primeros auxilios psicológicos, Okay. ¿sí? Que no necesitas ser psicólogo para hacerlo. Ajá, un profesional. ¿Sí? O sea, no necesitas ser psicólogo para hacerlo. Entonces tienes que aplicar lo que es la contención. Entonces, importante analizar la conducta de la persona que tengo al lado. Cualquier tipo de cambio. Tenemos la mala visión, esto va para los profesores en los liceos, de creer de que el chamo se porta mal en la escuela, en el liceo, o el chamo quiere estar encima todo el tiempo, y lo catalogamos como un fastidio, como es un adolescente que es fastidioso. Quizás es la manera de llamar la atención, quizás es la manera de demostrar que está pasando por un divorcio en su casa, que le está creando un trauma depresivo, y ese tipo de cuestión ha afectado la parte emocional de los adolescentes, más que todos los masculinos en este caso. Otra cosa que podemos identificar también, el caso de los chamos, revisar mucho sus redes sociales. Si tenemos una adolescente que lo que se le denomina la fresita, ¿sabes? Y de repente ves calaveras, colores oscuros, algo pasó. Okay. Algo pasó. Ahí algo está sucediendo con esa adolescente, que como madres, padres y cuidadores debo hacer el enfoque allí. ¿Por qué? Porque mi función allí es brindar una infancia segura, ¿sí? Y parte de la infancia segura es vigilar. Vigilar sin invadir. Quieren jugar fútbol. Okay. O sea, fue instantáneo, no quiero, no me gusta, no voy a jugar fútbol. Algo está pasando también. O sea, hay que colocarle el ojo al comportamiento. Un cambio como puede ser radical, pero pueden haber cambios que vayan así como que paulatinos. Claro, también se dan cambios progresivos. También se dan cambios progresivos. Pero esos cambios progresivos, la identificación va a depender de la persona que está alrededor. Okay. ¿Sí? Más cercano. Todos los madres, padres y la familia va a identificar cuando esa persona del núcleo familiar tiene un cambio, progresivo o radical, pero usted se va a dar cuenta. Pero sí va a haber cambio. Se va a dar cuenta, o sea, eso es evidente. Estás conviviendo en tu núcleo familiar, o estás conviviendo a diario en un salón de clase, incluso está en el trabajo. Estamos conviviendo en el trabajo y yo me voy a dar cuenta que Giovanni está cambiada. Sí. No es la misma. Ese factor de tú no eres solo el maestro, el catedrático, el académico, sino que también eres el humanista, que va a ver a tus estudiantes que tienen, por qué está faltando tanto clases, por qué cambiaste, eras así, ahora no eres así. Sí. Yo digo que es un poco más de sentido de pertenencia a lo que haces. Una de las cosas que yo digo que nos caracteriza tanto a la compañera Giovanni y a mi persona es que nosotros amamos lo que hacemos. Esto para mí no es un trabajo, o sea, y que también se trata. Y mientras más de nosotros, compañeros, productores radiales, también concienciemos que nosotros tenemos un poder, porque llegamos a masas, porque tenemos un micrófono que es un altavoz, y mientras nosotros también vamos a buscar la excusa. El programa puede ser de lo que sea, y usted le puede dar la vuelta para usted llevarlo y aportar a la sociedad, porque esto nos puede afectar a nosotros, miren, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y a las pruebas están las cosas que han estado sucediendo a nivel mundial, que personas que se supone que lo tienen todo y terminan haciendo ese tipo de cosas. Esto está aumentando tanto. Sí, bueno, sí, nosotros estamos encantados de, justamente como decías, que los diferentes programas estén buscando una característica multisectorial de su programa, ¿no? O sea, este es mi programa, pero es multisectorial a ciertos temas, y eso se está dando. Yo creo que es un avance y un paso a lo que se está buscando en este tema, justamente poner a la gente en incógnita como un programa como Desnudando una Estrella. No hay que ser popular en las redes o tener 3.000 seguidores para hacer un estrés de la depresión. La persona siempre está resistiendo a lo que está padeciendo, ¿no? Y es lo que vemos justamente en ese resultado, cuando decimos esa persona que se aísla y llora y lo padece, y parece ser como más evidente el cuadro clínico o los síntomas, la situación a nivel emocional, que se muestra tal vez un poco proactiva, que quiere hacer todo en un solo día.
están probando, la persona está probando formas de cómo conllevar una situación, tal vez la misma, tal vez no la misma, pero hay formas de enfrentar como un enfrentamiento, y que muchas veces esta persona que hemos definido como el alma de la fiesta, o que de repente está poniendo en práctica, estoy practicando resistir a este dolor, y que muchas veces es importante, ahora que tenemos este espacio, que cada persona considere aceptar un abrazo, que se permita escuchar, todo puede mejorar. No es que todo va a estar bien porque no lo podemos asegurar, ¿no? Y muchas veces lo necesitamos poner en práctica, no necesitamos ser psicólogos, pero sí es muy importante qué frases usamos, cómo los aplicamos, ¿no? Porque tiene sus etapas, y es algo de lo que hemos estado trabajando mucho, acerca de, pues, a veces solamente escuchar, a veces solo observar y a veces conectar, ¿no? Hay miles de recomendaciones para poder hacer esto de la manera más saludable posible y que realmente sea efectivo. No es dar consejos, no es usar tu experiencia, no es como que yo haría o yo hice, es porque conectar. Exacto, es conectar con el presente. Si la persona te habla de que le duele mucho, lo que tienes al frente es que le duele mucho, y no es que están poniendo en práctica resistir a esto. Sí. Una persona cree que llorando está resistiendo y que así atiende a sus emociones, y otra persona está creyendo que si sale y se activa, tal vez eso puede activar su conducta. Entonces, siempre van a haber esos intentos, esas pruebas. Lo importante es buscar espacios seguros donde se hable del dolor, más allá de cómo has intentado superarlo, cómo has intentado, sino que genera dolor, porque inclusive hay distorsiones en lo que comentabas. Afortunadamente tenemos hasta las 7, ¿no? Yo he dicho que me quedaba hasta las 6, pero creo que podemos desarrollar. Lloran, ¿no? Y también decía que yo soy un desastre, yo no tengo para salir aquí. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica esto que nosotros a través de estos espacios, nosotros como colegio de psicólogos o cada uno de los que hemos podido tener esta oportunidad, activamos a poder observar, a poder escuchar, tenemos mucha punta que sacar a estos dos. Y yo de esta canción saqué solo eso, ¿no? Hay una distorsión en mi autopercepción, yo no sirvo para nada, entonces comenzamos a como que pensamiento que no parece darme oportunidades para lograr todos los retos que tengo. Y si entonces todos los retos son los que me dan un sentido de vida, yo no tengo la capacidad para lograrlos, imagínate la situación en la que entro. Entonces, cuando yo no me estoy creyendo suficiente, cuando yo no me estoy creyendo tal vez capaz, algo pasa con la forma en la que me estoy viendo, y eso puede estar fundado por muchas cosas, inclusive entre el grupo familiar, de la forma en la que tal vez se me refuerza o no las cosas que hago, o sea, son factores muy importantes. Entonces, sí, sin duda quería destacar esta parte de resistencia cuando vemos estos tipos de comportamiento. Hay un intento por allí que tiene que pasar también por: voy a buscar un profesional para hablar acerca de esto, que quiere decir muchas veces que en la práctica de este autocontrol sea algo que se consume, porque por eso se evalúa, es como decía, un espectro muy, muy grande, que habemos especialistas pues queriendo analizarlos, y que la gente tiene que ponerse a la orden de poder revisarlo. O sea, esto que no conozco parece estar tocándome, parece estar tocando a alguien que quiero, busquemos entenderlo, o sea, buscamos por qué presento este tipo de cosas. Entonces puede pasar, y puede pasar como respuesta a una cuestión. Tú decías alguna experiencia negativa, sin embargo nunca debe ser minimizado el hecho de que una persona pueda decir: no quiero vivir más. ¿Sería contraproducente preguntarle directamente a la persona? Justamente iba a decir eso. No, necesitamos hacer la pregunta: ¿has pensado en quitarte la vida? O sea, es una ocasión para evaluar el riesgo de que esta persona pueda realmente hacerlo, y que pueda inclusive tener una red de apoyo en ese momento, que de repente le haga pensar en algunas cosas que motiven a probar otras estrategias o conseguirlas, que es lo que ante la más mínima sospecha, hacer la pregunta. En ocasiones quizás puede ser una puerta para que la persona se desahogue. Quizás eso era lo que faltaba, que alguien le preguntara lo que necesitaba. Como ansiosamente, o sea, porque ya no tengo apetito, sea porque no duermo o duermo mucho, hay un desorden en estos hábitos, comienzo a vender cosas de valor o a asignar cosas que para mí son importantes, tal vez comienzo a participar más en el juego de lo que lo hacía antes, hay cambios bruscos en el estado de ánimo, aislamiento, me aparto. El rendimiento también en el trabajo, tocamos un tema muy importante, y es que nosotros
esperábamos en tiempos anteriores nos van a servir ahora, tal vez sea lo que nos limite, porque justamente tenemos ahora muchas amenazas y retos muy distintos que nos pueden dejar sin capacidades, que nos pueden llevar a una situación de decir, no puedo con esto. Se vale sentirte sin herramientas, sentirte agotado, sentirte desesperado. Sin embargo, todos debemos postergar la decisión de quitarse la vida. O sea, se aconseja de hecho posterga lo más que puedas, no te quedes solo, trata de hacer una activación. No vas a resolver las cosas, pero trata de postergar esta temor de decirle, mira, yo estoy padeciendo esto, tengo esto, no sé qué me está pasando mentalmente, que estoy pensando mucho en esto, y que cuando esa persona, cuando yo te repique, llámame. Que sea. Sí, y que tiene que haber también una transformación en la forma en la que somos amigos y en las formas en las que apoyamos. Tal vez no sería interesante o productivo buscar culpables, pero se ha alimentado como estrategia de afrontamiento, no, chico, vamos a echarnos una y eso se te va a la misma persona que lo recomienda le sirve, y que comenzamos más bien a agregar factores de riesgo, porque si tenías una situación emocional, ahora tienes la posibilidad de entrar en una adicción, en una cuestión que vulnera la situación de riesgo para generar este tipo de conductas. Entonces, o de repente, si la causa era por la parte económica, ¿no? Que es algo que hoy día afecta mucho, entonces te pones y gastas el dinerito que tenías y entonces ni solucionaste y ahora quedaste peor. Sí, pero es importante lo que dice, importante aclarar lo que dice Joanny con el tema de que te vas a ir a tomarte unos tragos y entonces le vas a agregar el factor de riesgo que es la adicción. Entonces la posición de lo que es el individuo que está ahí viviendo ese trastorno como tal, ¿no? Y como siempre digo, la falta de empatía, o sea, tenemos que tener empatía a nivel grupal para que esa persona se sienta o pueda conectar con alguien. El tema de los mensajes motivacionales que comentaste me parece una idea excelente también porque en su momento la aplicamos en una de las actividades que tuvimos, no en los mensajes escritos como tal, simplemente que tenías que identificar los momentos que a ti te llenaban como persona y tenías que inhalar, exhalar y decir me gusta. Y al finalizar el día tú contabilizabas cuántos me gustas tenías y si pasabas de 20 me gusta era porque no conectan con ningún tipo de grupo que tienen en su momento. Tienen un grupo familiar bastante disociado como tal, y entonces cuando practican algún tipo de deporte o algún tipo de una danza cultural, la adolescente conectó con eso. Conectó totalmente con eso. Nos ha pasado en Fundairu. Como un grupo de pares que consiguieron. Una red de apoyo que consiguió. Mira, me gusta la danza. Fue el primer día a la danza, conectó con la danza y se fue combatiendo la ideación suicida. Ahí es donde yo voy a estar con el adolescente. Mira, ven acá, ¿qué pasó? Vamos a ver con qué conectamos. Vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, en ese proceso, por eso están los programas preventivos en Fundairu. En esos programas preventivos, el muchacho va brincando, agotamos los recursos hasta que llegó a ajedrez, me gustó el ajedrez. Entonces quiero ser el mejor jugador de ajedrez del mundo. Ya hay un proyecto de vida. Sí. Y al tener un proyecto de vida, chamo, estamos combatiendo ya esa ideación como tal. Qué bueno, sí, eso también es otro de los puntos que vamos a tocar, que está haciendo los entes regionales a favor de esta situación que se está dando, pero ya tenemos tiempo todavía. Resulta que son yo no tengo por acá la hora, 5:52 minutos de la tarde. Recuerden que hoy tenemos una horita más. Quiero aprovechar por ahí por el en vivo, aunque está un poco dificultuoso en realidad, porque psicóloga Joanny Mendoza, Luis Fernando Montero, amigo, te quiero mucho, te extrañamos, pero bueno, usted también está viviendo sus metas, pasito a pasito, pero va a llegar a donde tú lo quieres, yo sé que sí, y gracias por el apoyo, por supuesto. Saludos a esas personas.